tal? Muy buenas tardes. Soy Leticia Martínez del Consulado General de México en El Paso. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la bienvenida a este Facebook Live. Antes de darle la bienvenida a la persona, a nuestra invitada que nos va a acompañar, me gustaría comentarles que el Consulado de México tiene su jornada sabatina el 12 de marzo. Si no ha hecho su cita, los invitamos a hacerla. También vamos a tener un consulado móvil en Deming, Nuevo México, el 26 de marzo. Nos van a acompañar dos organizaciones que son Catholic Charities Tíos of las Cruces y Colonias Development Council. Dentro del consulado móvil vamos a tener una feria de servicios donde nos van a acompañar las diferentes instituciones para brindar orientación de todo tipo, laboral, salud, del consulado, así que los invitamos también a acompañarnos en el consulado móvil en Deming el 26 de marzo. Para mayor información sobre el domicilio nos puede llamar al consulado, el teléfono es 915-747-3232, 915-747-3234. Les comento que tenemos nuevos teléfonos para agendar citas. Por favor, los invitamos a llamar. Si llama desde México, es el 01-424-309-0009. Desde los Estados Unidos, 1-424-309-0009. También pueden ingresar a la página citas.sre.gov.mx, donde pueden agendar su cita. También les comento que se va a llevar a cabo el mismo 12 de marzo una clínica de ciudadanía. No va a ser aquí en el consulado, sino en un lugar externo. Para aquellas personas que estén interesadas en participar, necesitan llamar al teléfono 1-888-793-2182, la extensión 201. En esta llamada, obviamente, le van a hacer varias preguntas para verificar si consideran que califica, para entonces agendarle una cita. También les comento que en el Consulado de México pueden realizar su declaración de impuestos. Esto va a estar hasta el 13 de abril, pero necesitan agendar cita. Pueden llamar al 915-747-3224 o 747-3220. Y bueno, realmente me gustaría darle la bienvenida a la señorita Lourdes Torres. Lourdes Torres es investigadora del Departamento del Trabajo de la División de Horas y Salarios. La señora Torres nació en México, en Durango, vive en El Paso, Texas desde los 7 años. Estudió la carrera de Administración de Empresas en UTEP. Realmente tiene muchísima experiencia, ha trabajado con el gobierno federal desde 1986 y tiene ya casi 25 años como investigadora en la División de Horas y Salarios, ¿verdad, Lourdes? Sí, así es. Realmente muchísima experiencia, Lourdes. Muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre salarios justos y los servicios que brinda la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo. Lourdes, ¿pudiera por favor explicarnos qué hace la División de Horas y Salarios? Sí, claro. Bueno, primeramente, buen día a todos. Y sí, mi nombre es Lourdes Torres. Soy investigadora del Departamento de Trabajo, la División de Horas y Sueldo. Y lo que nosotros hacemos es hacer cumplir leyes laborales. Y mi trabajo es ir a diferentes empresas, a diferentes tipos de negocios, hacer investigaciones para asegurarnos que estén cumpliendo con esos requisitos de las leyes laborales que hacemos cumplir. Una de las leyes que aplica a la mayoría de las empresas es la ley de normas justas de trabajo, y esa es la ley que requiere que a todo empleado se le pague no menos del sueldo mínimo por todas sus horas trabajadas, y si trabajan más de 40 horas, que se llama sobretiempo, overtime, que se le pague a tiempo y medio de su sueldo regular. Lourdes, ¿nos pudiera explicar en qué tipo de casos es que interviene la División de Horas y Salarios? Porque yo sé que no puede intervenir en todos. ¿Nos puede explicar, por favor? Ok, bueno, podemos ir a las empresas a veces a base de que, claro, todo es confidencial. Y a veces no a base de quejas, a veces vamos a hacer investigaciones, nos enfocamos en cierta tipo de empresa para asegurarnos que haya cumplimientos con las leyes. Lo que nosotros hacemos
es hacer revisiones de las nóminas de pago, la documentación que deben de llevar de las horas trabajadas de los empleados. Y ya revisando todo eso, también hablamos con algunos empleados para darnos una idea de cómo funcionan las cosas, cuáles son las prácticas de negocio. Y determinamos, basando en la información que obtenemos, a ver si se les está pagando al empleado no menos del sueldo mínimo por todas sus horas trabajadas. A veces hay situaciones que les pagan menos de las horas que trabajaron y no hacen el sueldo mínimo. Y a veces vemos casos que el empleado está trabajando más de 40 horas por semana y se le debe pagar a tiempo y medio por esas horas de arriba de 40 y no se les paga, o no se les paga por las horas o se les paga al tiempo directo en lugar de a tiempo y medio. ¿Cuál es el salario mínimo actual, Lourdes? Ok, el salario mínimo federal es $7.25 por hora. Cada estado tiene su propio sueldo mínimo, pero el federal que aplica en todos Estados Unidos es el $7.25 por hora. En el caso de los trabajadores agrícolas, ¿varía con respecto al salario federal? Bueno, no, a ellos en ciertas situaciones se les paga a contrato, ya sea si están llenando una caja de cebolla o botes de chile, se les paga por pieza según el contrato, pero al final cuando se les paga tiene que ser el equivalente de no menos del sueldo mínimo por cada hora trabajada, pero se le tiene que pagar el sueldo más alto si se le está pagando por contrato y sale a más de sueldo mínimo, es el pago más alto que se le debe pagar. Muy bien. ¿Pudiera, por favor, explicarnos cuáles son los derechos laborales de los trabajadores en general, con pandemia o sin pandemia? Ok, bueno, durante la pandemia, cuando empezó en el 2020, hubo una ley temporal que se llamaba Family First Coronavirus Response Act. Y esa ley solo aplicó en el año 2020, del 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Y durante ese tiempo se les estaba dando 2 semanas de pago por ausentarse por si tenían el coronavirus o si tenían una nota médica que les requería estar en cuarentena por 2 semanas y se les pagaba 2 semanas de su sueldo. Ahora, si tenían un familiar que estaba enfermo y que no se podía cuidar solo, que necesitaba el cuidado del empleado, se les pagaba un 75% por ausentarse por esas 2 semanas. Y eso solo aplicó en el 2020. Ahora ya no aplica empezando del 2021. Pero si hubo un caso, una situación de que les haya pasado a alguna persona que no se le cumplió con ese requisito, puede llamar a nuestra oficina y vemos la situación para todavía lo podemos trabajar. El estatuto de limitación es 2 años para atrás. Muy bien. En el caso de las trabajadoras domésticas, Lourdes, que muchas veces se quejan de que no les pagan el salario mínimo, ¿ustedes les pudieran apoyar para recuperarlos? Sí, sí podemos ayudarle a las trabajadoras domésticas. Ellos también tienen el mismo derecho de que se les pague no menos del sueldo mínimo. Si trabaja más de 40 horas, el overtime, al menos que sea una persona que vive en la casa del patrón, serían exentos del pago de overtime, del sobretiempo, pero sí tienen los mismos derechos a que se les pague el sueldo mínimo. Lourdes, ¿cómo funciona para aquellos choferes que manejan trailers? ¿Cómo funciona el salario de ellos? Ok, bueno. ¿Y qué tanto pueden ustedes reclamar? Porque yo sé que ellos tienen
tienen muy buen salario, pero yo sé que Sí. ustedes están un poco limitados en cuanto a cuánto pueden exigirle al empleador. Sí, a ellos normalmente se les paga por milla y, y dependiendo de las millas, a veces el sueldo es bastante más alto que el sueldo mínimo, más lo que nosotros podemos hacer cumplir es solamente el sueldo mínimo. Tendríamos que verificar cuáles son el total de horas que trabajaron um, y multiplicarlos por el sueldo mínimo y eso es lo que nosotros podemos recuperar en sueldos de ese tipo de trabajadores. Lourdes, ¿pudiera explicarnos cuál es la situación de los trabajadores que trabajan en plantas procesadoras de carne, campos agrícolas, lecherías y trabajadores del sector servicios? Ok, bueno, a ellos también se les debe pagar, no, como digo, no menos del sueldo mínimo y el sobretiempo. Hay algunos tipos de trabajo que sí son exentos del pago del sobretiempo. Como los trabajadores agrícolas, ellos sí son exentos de ese tipo de pago. También a los choferes de camiones que van por vías interestatales, también ellos son exentos del pago de overtime. Pero siempre se les debe de pagar no menos del sueldo mínimo. Perfecto. Muy bien. Yo sé que ahorita no está la pandemia tan difícil como en 2020, pero en el caso de las personas que todavía trabajan desde casa, qué bien por ellas, pero otras no les permiten ya trabajar en casa, sino que se tienen que ya ir a trabajar y a veces tienen problemas en la escuela porque a veces cuando se pone la situación difícil, los niños ya no pueden ir a la escuela. ¿Qué facilidades les pueden dar los empleadores a estas personas para el cuidado de los niños? Okay. En 2020, sí, esa ley que les expliqué también otorgaba hasta 12 semanas de ausencia de su trabajo por cuidar a sus niños por razón de que cerraron las escuelas o las guarderías. Se les daba hasta 12 semanas de pago, más eso solamente aplicó en el 2020. Ahora, si van a trabajar de casa, si el empleador les da esa oportunidad, la ley aplicaría igual, que no se les pague por menos del sueldo mínimo por todas sus horas trabajadas y si trabajan más de 40 horas, que se les pague el sobretiempo. Eso no es requisito de la ley que les permitan trabajar de casas, pero algunos empleadores sí dan esa oportunidad. Okay. Lourdes, me gustaría comentar que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un centro de información y asistencia a mexicanos, mejor conocido como el CIAM. Este centro funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Así que para las personas que nos escuchan, si tienen problemas de salarios, cualquier tipo de problema que tengan en este país, si no tienen conocimiento qué hacer, pueden comunicarse a este centro. Quizá ellos los puedan orientar o bien referir al consulado que les corresponda para tratar de ayudarlos. Si llaman desde México, pueden marcar al 001-520-623-7874 y también el teléfono desde los Estados Unidos es 1-520-623-7874. Me gustaría comentarles que el Consulado de México tiene personal en el Departamento de Protección para poder orientar a la población, la comunidad aquí en el sur de Nuevo México y el condado del Paso y Hudspeth. Muchas veces no les pagan los salarios y obviamente nosotros los referimos con la División de Salarios o algunas otras organizaciones o abogados que los pueden asistir. A veces tienen problemas de custodias o necesitan algún permiso humanitario para venir a los Estados Unidos. Es importante que se comuniquen con nosotros. Nos pueden llamar al 915-747-3278, 915-747-3234 o 915-747-3232. Es importante que llamen a este centro. Este centro también tiene información de todos los eventos que todos los consulados de México en Estados Unidos
Estamos realizando desde un calendario de jornadas sabatinas, consulados móviles para que tramiten sus documentos o eventos como este Facebook Live u otros. Por ejemplo, la Clínica de Ciudadanía que se va a llevar a cabo el 12 de marzo. Es importante mencionar que está siendo organizada por la organización Proyecto Inmigrante, porque no lo comenté hace rato. Otras organizaciones y con el apoyo también del consulado. Repito el número al que hay que llamar para agendar cita. 1-888-793-2182, la extensión 201. Lourdes, yo sé que muchas veces los menores de edad ya quieren trabajar. ¿A qué edad pueden ya trabajar legalmente? En el campo, en los trabajos agrícolas, la edad menor es de 12 años. De 12 y 13 años tienen que trabajar con sus papás, al lado de sus papás. Ya cumpliendo 14 años, ya no tienen que ser al lado de los papás, pero sí se les tienen los mismos derechos de que les paguen no menos del sueldo mínimo. Ahora, en otro tipo de trabajo que no sea en trabajos agrícolas, la edad menor es de 14 años. Hay restricciones de las horas que pueden trabajar los de 14 y 15 años. Tienen que trabajar fuera de tiempo de escuela, desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde. Esas son las únicas horas que se les da. En tiempo de veranos, cuando ya están de vacaciones de la escuela, se les permite trabajar hasta las 9 de la noche, y eso es empezando el 1 de junio hasta el primer lunes de septiembre, que es el Labor Day. Y a esas, todo tipo de trabajo de alguien menor de 18 años tiene que ser en trabajos que no sean peligrosos para ellos. Ahora, nosotros tenemos una lista de los tipos de trabajos que no pueden desempeñar, y normalmente es operando cierta maquinaria, trabajando en construcción, como en techos. Si trabajan en una carnicería o en un restaurante, no pueden operar cortadores de carne. Si trabajan en una panadería, no pueden operar la maquinaria que mezcla la masa. Y hay algunos tipos de trabajo que no pueden desempeñar porque sí es peligroso para ellos. Y cualquier duda que tengan, pues, se pueden comunicar en nuestra oficina. Muy bien. Recuerdo un caso que bueno, me tocó atender hace muchos años. Era un menor de edad trabajando en alguna carpintería y precisamente se cortó un dedo con esa maquinaria, así que es bien importante informarse de qué tipo de trabajo pueden desempeñar. Lourdes, yo sé que ustedes tienen videos y material informativo para educar a la comunidad. ¿Dónde pueden ser localizados? Ok, pueden ir a nuestra página del internet, que es www.dol.gov, y pueden ir porque el Departamento de Trabajo tiene diferentes ramas, diferentes divisiones, buscar la división de horas y sueldos, y allí Wage and Hour Division, y allí hay bastante información de diferentes tipos de casos y cómo se le paga a los empleados y los diferentes derechos, trabajos de menores. Hay bastante información, o puede llamarnos a nuestra oficina y nosotros podemos atenderles, tratar de... ¿A qué teléfono le pueden llamar, Lourdes? Bueno, mire, nuestra oficina local es el 915-534-6426, y el número nacional es el 1-886-487-9243. También, Lourdes, me gustaría comentar que, bueno, tanto OSHA como la División de Horas y Salarios nos compartieron esos videos de los que estamos hablando, que es material preventivo, el cual también pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Pueden buscar en cualquier buscador de internet Consulado General de México en El Paso, o sea, la página de Facebook, o también en YouTube. Todos sus videos están disponibles en esas páginas. Los invitamos a ingresar para que puedan conocer sus derechos en este país, laboralmente hablando. ¿Okay? Lourdes, ¿nos puede explicar cómo funciona el salario de los meseros?
Ok, sí, los tipos de trabajos que se les pagan a propina, con propinas, am, bueno, el empleado debe de recibir al menos $30 en propinas por mes. Y se les puede pagar un sueldo directo del empleador de no menos de $12 perdón, $2.13. Y el resto del sueldo mínimo debe salir de propinas. El empleador puede tomar un crédito de esas propinas, pero solamente hasta el sueldo mínimo de 7.25 por hora. Y el pago de sobretiempo de ellos se considera que son empleados de sueldo mínimo. So tiene que ser a tiempo y medio de 7.25 por hora, que es 10.88 por cada hora trabajada. Y claro, el empleador puede tomar crédito de las propinas de la diferencia del sueldo mínimo y el pago que les dan de no menos de $2.13, perdón. Muy bien. Oiga, Lourdes, hace ratito comentó usted que el tiempo máximo para reclamar los salarios que le debe el empleador son de 2 años. Esto es en el estado de Texas, ¿verdad? Bueno, esto es federal. ¿Es federal? Sí, cada estado tiene su propio tiempo límite y no estoy segura, pero creo que en el estado de Texas son 6 meses. Realmente en Nuevo México no sé cuánto tiempo se les da, pero en las leyes federales se les da 2 años atrás del tiempo presente. Y podemos recuperar los sueldos si no les pagaron de acuerdo a los requisitos de la ley, podemos recuperar esos sueldos por esos últimos 2 años. Perfecto, muy bien. ¿Nos pudiera explicar, además de recuperar salarios y velar que los trabajadores en su lugar de trabajo tengan lo elemental para desempeñarlo, ¿nos puede explicar qué otros temas maneja la división de horas y salarios? Ok, bueno, también hay otra ley que hacemos cumplir, que es la ley de ausencia familiar y médica. Esto aplica a empresas que tienen por lo menos 50 empleados y al empleado se le otorga 12 semanas de ausencia por una condición médica que es seria. O también no solamente del empleado, si tiene un familiar cercano que el empleado tiene que cuidar de esa persona, también se da ese tiempo. No es requerido por esta ley que se le pague el sueldo, pero si la empresa tiene un plan de vacaciones o de pago por ausencia de enfermedad, puede sustituir el pago de ese tiempo. Y lo que hace esta ley es proteger al empleado a que cuando se le acabe el tiempo de ausencia, regresar a su mismo puesto, con el mismo pago y los mismos beneficios de empleo. Ahora, también hay otras leyes que hacemos cumplir, como hacemos cumplir leyes los contratos con visas especiales como el H2A, que son para trabajadores agrícolas, el H1B, que son para trabajadores que tienen una profesión ya como de colegio, ya sea médicos, contadores, ingenieros, y las visas H2B son para trabajadores que no son agrícolas o profesionales. Esos contratos traen un sueldo que muchas veces es más alto que el sueldo mínimo federal. Y los trabajadores agrícolas se les da hospedaje y transportación. Y se debe de cumplir con esos requisitos de los contratos y esos tipos de investigaciones que nosotros hacemos, que asegurarnos que estén cumpliendo con esos contratos. También hay otras leyes como el Davis-Bacon Act, que son para contratos que se hacen con el gobierno
para hacer construcción. Ese tipo de contrato tiene una escala de sueldos que se les debe pagar no menos de el sueldo de la escala por cierto tipo de trabajo que estén desempeñando. Hay otro contrato que es de servicios al gobierno federal que también tiene una escala de sueldos que se les debe de pagar y también incluye vacaciones, pago de días festivos y pago de fringe benefits. Son beneficios que se pueden usar para otros sueldos que se le debe pagar para ciertos beneficios como aseguranza médica, plan de retiro o algo así. Y es lo que nosotros hacemos, cumplir diferentes leyes. Muy bien. Oiga, Lourdes, además de los teléfonos que ustedes tienen para que les llamen para solicitar su apoyo, ¿pueden solicitar apoyo por la página web de ustedes? Por ejemplo, si alguien quiere reclamar salarios, ¿hay forma de hacer alguna petición vía electrónica? Sí, sí se les da la información de cómo comunicarse con nosotros. Y en el número, el 1-800, número que les di, allí les va a dar esa información también. Perfecto. El tiempo se está por terminar, Lourdes. Realmente le agradecemos muchísimo su colaboración, como siempre. Muchas gracias de parte del cónsul general. Nada más me gustaría comentarles también para aquellas personas que a lo mejor tienen un poquito de temor de llamar directamente, que bueno, todos tenemos derechos en este país. Todos nos podemos comunicar con la señora Torres a la División de Horas y Salarios, pero si lo quieren hacer por conducto del consulado, igual lo pueden hacer. Nos pueden llamar al 915-747-3232. Yo estoy a cargo de los asuntos laborales de personas que quizá tienen algún accidente en el trabajo, no les pagan los salarios, y yo me pongo en contacto con la señora Torres para de alguna forma que lo reciban o atenderlo aquí en el consulado. Así que estamos a sus órdenes. También nos pueden escribir al correo conepaso@sre.gov.mx. Es importante que recuerden que la comunidad mexicana, o sea, todos tenemos derechos y el Consulado de México está para servirles. En caso de que a lo mejor sea un caso que necesite la asistencia de la evaluación de un abogado, igual tenemos listas de abogados a los cuales les podemos referir su caso para que pueda ser revisado y ver si aceptan representarlo. La gran mayoría de los casos laborales, los abogados los atienden bajo la cuota de contingencia. Eso significa que si se recupera algún beneficio, de ahí van a tomar sus salarios, sus honorarios a los abogados y le dará la cantidad que corresponde, y si el caso se pierde, igual los abogados no cobran nada. Así que repito el teléfono del consulado para casos laborales, 915-747-3232. Y otros teléfonos de aquí del consulado para otros servicios, 915-747-3234 y 915-747-3236. También les recuerdo los teléfonos a los cuales se puede agendar citas. Se llama desde México 01-424-309-0009 y desde los Estados Unidos 1-424-309-0009, o bien en la página citas.sre.gov.mx. Ya no funciona el servicio de Mexitel. Así que, Lourdes, pues muchísimas gracias por todo su apoyo como siempre. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y nomás quería mencionarles que si va a meter una queja, es confidencial. Nosotros no decimos el nombre de la persona que puso la queja. Comparación al Estado, creo que ellos solamente trabajan casos para la persona individual. Nosotros hacemos una investigación de la empresa en general para asegurarnos que no sean más personas que están afectados. Así que sí es confidencial. Como les expliqué antes, el estatuto de limitación es de 2 años
para atrás y estas leyes aplican a todo trabajador aquí en Estados Unidos, no importa el estatus legal de la persona. Perfecto, Lourdes. Pues muchísimas gracias en nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León. Hasta la próxima, Lourdes, como siempre. Muchas gracias. Gobierno de México.